Palabra de Dios, a los que han llegado, los que están en internet. Tenemos de aquí al 1 de noviembre, o antes, digamos hasta el fin de octubre, tenemos exactamente 10 sábados que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. A partir de hoy, y por estos 10 sábados hasta la última semana de octubre, vamos a estar compartiendo este tema. O sea, es una nueva serie que se llama Las 10 trampas más efectivas para destruir la vida abundante. ¿Ok? 10 trampas, las 10 minas terrestres que son más efectivas para destruir la vida abundante que Dios ha planificado para usted y para mí. Y vamos a ir viendo una cada sábado. No vamos a ver todas, pero vamos a ver 10 que seguramente nos van a ayudar a tener herramientas y recursos para poder tomar victoria. Bien, vamos al capítulo 5 de Santiago. 10 trampas, 10 minas, para que usted meta en su cabeza. Hoy vamos a trabajar un poco el concepto de la mina terrestre. 10 minas terrestres, 10 trampas que destruyen la vida abundante. Santiago capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a ¿quiénes? O sea, semejantes a las pasiones nuestras. ¿Quién era Elías? Quizás Elías fue uno de los más grandes, seguramente es el más grande profeta del Antiguo Testamento. Cuando Jesús tuvo esa experiencia con los discípulos de la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Quién apareció al lado de Jesús? Apareció Elías. Y al otro lado apareció Moisés. O sea, solamente la bobadita es, ¿no? Moisés, que representaba la ley, y dos, Elías, el que representaba a los profetas. Si en el Nuevo Testamento, usted, 5:17, usted y yo podemos ver al apóstol Pablo como el más grande, después de Jesús, por supuesto, personaje en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo es el profeta Elías. Pero es lindo poder entender esto, y hoy de manera particular pues yo lo revisaba en mi corazón por lo que Dios está enseñando en mi vida. Dice que este Elías era un hombre sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, sujeto a pecar, sujeto a resbalarse, sujeto a caer. Y sin embargo sigue diciendo el versículo ¿qué? Este hombre, ¿qué hizo? Este hombre, a pesar de esas debilidades que tenía, tomó victoria sobre las circunstancias que estaba enfrentando. ¿Cuáles circunstancias vivió Elías? Según ese versículo. Semejantes a las suyas y a las mías. Ahora, a veces nosotros en la vida cristiana somos muy religiosos y nos distraemos y perdemos de vista muchas cosas. A veces pensamos que estamos exentos de equivocarnos, y hay un punto en donde uno como que comienza lo que le pasa a los pilotos cuando van en el avión y ponen el piloto automático. Cuando un piloto pone el piloto automático, ¿él qué hace? Se distrae. Él se distrae porque está confiado de que el avión va en piloto automático. Y muchos de nosotros en un momento dado andamos en piloto automático. Hay cosas que no nos damos cuenta que están sucediendo alrededor nuestro. Y por eso es importante que este seminario que vamos a comenzar hoy, entendamos que es para usted y para mí. Al menos hablando por el burro adelante, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades. Pero el versículo no para ahí, sino dice que este hombre oró, ¿y qué hizo?
oró de una forma muy especial y el tipo pues con esa oración oraba por lluvia. ¿Y qué pasaba? Había lluvia. Y oraba para que no hubiera lluvia. Y no había. O sea, era un hombre que tenía tal victoria que la naturaleza le obedecía, digámoslo así. Bien. Esto nos lleva a entender que ya hemos estado hablando, sabemos, usted y yo lo sabemos, que nosotros, usted y yo hemos sido llamados a tomar victoria sobre las circunstancias, sobre la carne, sobre el mundo. Y que nosotros estamos llamados a tener autoridad sobre el mundo, sobre el enemigo, sobre las circunstancias. Ese es el plan de Dios. Dios en su amor y en su misericordia nos prolonga su amor, nos perdona, nos restaura, nos pone alas para volar y nos capacita para vivir una vida diferente. Y eso nosotros lo sabemos. Sin embargo, quiero que usted piense en esto. Imagine usted a un creyente desarmado, desanimado y temeroso. Apunte esas 3 palabras. O trate usted de imaginarse, pues mire las áreas de su vida, las áreas de mi vida, donde podemos estar como 1, desarmados, desanimados y temerosos. Cuando nos movemos entre la culpa y la vergüenza, entonces un cristiano así, pregunto, ¿qué representa para Satanás? Victoria. ¿Qué representa? Representa que no hay amenaza para él. No es blanco fácil, no es eso. Sino que usted y yo no vamos a ser amenaza para el enemigo, porque según el plan de Dios, ¿quiénes somos los que tenemos que tomar victoria sobre Satanás? Los hijos de Dios. Y estamos llamados a eso, a tomar esa autoridad y enfrentar los desafíos. Que si nos anuncian cáncer, tomar victoria sobre esas circunstancias. Que si yo reviso las debilidades de mi vida, tomo victoria sobre esas circunstancias. Que me vuelvo desafío, me vuelvo bendición en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Me vuelvo solución. Ahí es el plan que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 24. Y allí descubrimos algo que seguramente usted y yo ya sabemos, pero es muy importante que lo volvamos a revisar. Dice, le refirió una parábola diciendo, Mateo 13, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormía, los hombres, vino alguien, un enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos analizando la situación. Durante algún tiempo, cada uno sabe el tiempo, Dios ha venido sembrando la buena semilla en su vida y en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ha estado sembrando y Dios ha venido haciendo la obra. Pero dice en la parábola que mientras dormía, ¿qué significa el dormir? En momentos donde nos hemos distraído, en momentos donde nos descuidamos, nos desenfocamos, entonces en ese instante Él llega y ¿qué hace? Pone otra semilla. Ahora, no vamos aquí a echarle la culpa al enemigo. No es el culpable y el responsable, no es el enemigo. Pero nosotros tenemos que entender cómo es que Él trabaja para nosotros poder tomar victoria. Dice que Él siembra esa cizaña entre el trigo y ¿qué hace? Él se va.
Ahora, los discípulos entonces, cuando ellos descubren que había sido sembrado eso, van donde Jesús y le dicen, vinieron todos los siervos, pues, digamos, hablando de Jesús, aunque la parábola está hablando del Señor, le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, la primera reacción nuestra, ¿cuál es? Es ir allá y arrancarla. Pero el padre ¿qué dice? Dice, no, solo deje que va a llegar el momento de la siembra. Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo no? A ir a tocarla. Ahora, mirando este pasaje, quiero que usted visualice lo que son las minas marinas o minas terrestres, para que podamos entender mejor este pasaje de Mateo 3. ¿Qué son las minas terrestres? ¿Son sembradas para qué? Ahora, técnicamente esa es la palabra que se usa con las minas, que se siembran las minas terrestres. Esa es la palabra técnica que se usa. Una mina se siembra. ¿Qué hace una mina? Se esconde y se siembra. Y después se da. Entonces, recuerden, las minas terrestres se siembran. Segundo, su objetivo es destruir. El objetivo de la mina es destruir. Tercero, siempre están ocultas bajo la superficie. Una mina nunca va a estar visible, siempre va a estar oculta. Vamos mirando el ejemplo de la mina terrestre para que ahora miremos lo espiritual. Después dice, cuando las minas explotan, destruyen todo lo que está cerca. Son siniestras y mortíferas. Matan o dejan mutilación. Es una de las armas, o es el arma más efectiva que ha sido creada. El costo de una mina, ¿cuánto es? Es muy bajo. Al ser una minita, eso es ningún complique. ¿Y cuánto dura una mina en cobertura para poder explotar? Años. Desarmar un campo minado, no solo el costo es alto por el riesgo, sino que el costo es altísimo por ir buscando la localización. El costo es imposible. Hay lugares donde están minados que la única solución es no se meta ahí. Esa es la única solución. Bien. Pero las minas tienen un detalle. ¿Se pueden desactivar? ¿Se pueden o no se pueden? Se pueden desactivar. Aunque son muy sensibles y fácilmente explotan, se pueden desactivar. Ahora pensemos espiritualmente. Lo que significa las minas que vamos a empezar a ver a partir de esta serie. ¿Cuáles son esas minas que según Mateo 13, qué suceden? Han sido sembradas. ¿Para qué? Para destruir tu vida y destruir mi vida. ¿Y cuándo fue eso? Cuando nos hemos descuidado, cuando hemos estado desenfocados, cuando hemos bajado la guardia, y entonces ahí está la mina. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que entonces nosotros podemos hacer frente a esta situación? Piense por un instante. Las minas ya pueden haber sido sembradas en su vida. Pueden estar siendo sembradas en este momento o van a ser sembradas en los próximos días. Repítalo. Hay minas que ya fueron sembradas, otras que van a ser sembradas o están ya siendo sembradas, y otras son que vienen en camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Piensen esto: si explota una de esas minas, ¿qué va a destruirse? Apúntelo.
Uno, mi relación con Dios. Uno, mi relación con Dios. Dos, mi relación con quienes estoy cerca. El esposo, la esposa, los hijos, la familia, los amigos. Va a destruir todo lo que son las relaciones de amistad, de trabajo, de ministerio. Va a destruir tu testimonio y va a destruir tu gozo. La pregunta es, ¿vale la pena tomar en serio las minas? ¿La tomaríamos en serio o no? ¿Vale la pena tomar en serio estas 10 minas que vamos a ver durante estos 2 meses? Vale la pena. Porque siendo avisados, dejamos que explote, la destrucción va a ser terrible. Apunta esto en su corazón. ¿Quién es el que va a darnos la sabiduría para saber qué hacer frente a las minas? El Espíritu Santo. Y usted y yo estamos llamados a ser sensibles a la advertencia que el Espíritu Santo viene dándonos, que el Espíritu Santo le viene dando a usted y me viene dando a mí, y nosotros, por estar dormidos, desenfocados o despistados, no estamos dándonos cuenta. ¿Por qué son los accidentes de las ruedas se estallan? Porque no se cambian a tiempo. ¿Por qué son? No se reemplazan a tiempo, no se les da la rotación. Porque hemos permitido que la situación llegue a ese Se punto. desgaste mucho, sí. El desgaste, la presión, lo que sea, y cuando ellas explotan, chao. ¿Y cuántos muertos son los que hay? Y yo soy el responsable, usted y yo somos los responsables. Entonces, Dios nos da la capacidad para descubrir, y Dios nos da la capacidad para desactivar estas trampas espirituales. Y esa es la buena noticia, que usted y yo estamos capacitados para disponer nuestro corazón para reaccionar y decir, wow, voy a ser consciente de esto, y yo aquí estoy a punto de pisar una, pero ya sé lo que tengo que hacer. Dios nos va a capacitar para enfrentar esa situación. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Y quiero animarle a que disponga y prepare su corazón. Ahora vamos a nombrar cuáles van a ser esas 10 trampas. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Cuáles son esas 10 trampas? Para que usted vaya también tomando visión y vaya identificando cuál de esas posiblemente son las cosas con las que vamos a enfrentar. Cuando usted entra a un campo minado y descubre que hay minas, ¿qué alternativas tiene? ¿Quedarse quieto? No meterse. ¿Quedarse quieto será una alternativa? No. No meterse. ¿Devolverse será una alternativa? Depende de la dirección que se dé. ¿Me entiende? ¿Avanzar será una alternativa? Puede ser. ¿Será la instrucción de quién? ¿Será fruto de usted ir hacia adelante o hacia atrás según la instrucción de quién? Del experto en minas, que le va a decir, haga esto, eche para atrás, vaya a la derecha, no se mueva, respire, ¿me entiende? Ahora, usted y yo estamos posiblemente ya caminando en terreno de minas. Vamos a entrar a terreno de minas en algún momento, porque Mateo 13, ¿qué dice? Dice que la cizaña va a ser sembrada, y usted y yo, de buena fe, nos hemos descuidado. De una u otra manera nos hemos descuidado, y nos hemos descuidado que en un momento dado estamos a punto de... Entonces, miren 1 de Pedro 5:8, dice así:
ratifica lo que venimos haciendo. Dice, sed sobrios y velad. Ahí ya hay dos primeros ingredientes de los que nosotros tenemos que echar mano. Si usted y yo estamos en un terreno de minas, ¿servirá de algo que seamos buenos corredores? No sirve de nada. ¿Será que sirve de algo que seamos buenos saltadores? No sirve de nada. Pero ¿de qué es lo que dice la palabra de Dios que debemos echar mano para cuando hay una circunstancia? ¿Qué dice el versículo? Dice, sed sobrios y velad. Trate usted de imaginarse cuando usted ya pisa una mina o está para pisarla. ¿Qué significa ser sobrio? ¿Qué es lo contrario de estar de sobrio? Ebria. O sea, estar en confusión. Entonces, ¿se necesita qué? Absoluta estar uno enfocado, estar tranquilo, estar escuchando las instrucciones. No me puedo mover por emociones. ¿Estamos? Ahora usted dice, ¿por qué si somos cristianos tenemos que caminar en minas, en medio de minas terrestres? O en minas espirituales. ¿Qué dice Mateo 13? Que junto con el trigo se siembra la cizaña. Ahora la pregunta es, ¿el Señor da a este hombre que tiene ese campo, que sembró su semilla buena, usted y yo que hemos dejado que Dios siga sembrando y por años ha sembrado esa buena semilla? ¿Por qué Dios permite que viene alguien, el enemigo, y siembra esas minas? ¿Por qué será que Dios lo permite? Porque Dios ha prometido darnos la salida a esa situación. Y Dios quiere que en medio de esa situación nosotros podamos ¿qué? Aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A ver, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que aprender cuando estamos en un campo con minas? Aprender a caminar. Y la Biblia cuando habla de los pies, ¿de qué está hablando? Está hablando de las decisiones. Entonces, cuando yo estoy moviéndome en terreno minado, cada paso que yo voy a dar, debo revisarlo bien, debo considerarlo bien. ¿Y por qué usted y yo nos estamos metiendo en problemas o nos hemos metido en problemas en el matrimonio, en los negocios, en las relaciones, bueno, en la parte financiera? Porque no pensamos cada paso, actuamos en emociones, pensamos, nos movemos en la reacción, y por eso entonces se nos explotan las minas, y por eso vienen los desastres en nuestra vida. Pregunto, ¿a cuántos de nosotros se nos han explotado minas? ¿Entienden? Y usted ya sabe qué generó esa explosión. Y usted y yo estamos aquí mutilados. Fuimos mutilados por el rechazo, fuimos mutilados por el abandono, fuimos mutilados de tantas cosas. Minas que se les estallaron a nuestros padres y nos marcaron. ¿Estamos o no? Minas que hemos explotado nosotros. ¿Qué ha pasado con nuestros hijos? Minas que hemos explotado nosotros, que hemos destruido a nuestros hijos. Y ahí donde entonces tenemos que reconocer y decir, bueno, Señor, el plan era no estar en las minas, en el terreno con minas, o el plan es, tú me vas a capacitar para aprender a caminar en medio de las minas. El doctor Chamorro nos decía, no jueguen a ser perfectos y a no cometer errores. Pero lo que sí tenemos que hacer es reconocer los errores, y después de reconocerlos, nunca más. Y ahí está el problema. Y ahí es donde está el secreto. O sea, ok,
metí la pata, tomé decisiones equivocadas con lo financiero, tomé decisiones equivocadas con comentarios que hice. Si yo paro, reconozco, empiezo a considerar las cosas, ya estoy listo para poder empezar a decir, esta a mí no me vuelve a pasar. Ahora, a usted y a mí nos vuelve a pasar a veces, nos pasa 2 veces, 3 veces, está bien. Pero ahí es donde tenemos la oportunidad del Espíritu Santo para que tomemos decisiones para que la cosa no sea nuevamente deba suceder. Entonces, siga leyendo el versículo. Velad y orad. Fíjense que ya el velad implica ¿qué implica cuando le dicen pasé vela? O sea que no estuve durmiendo, sino que estuve ¿qué? Alerta, estuve despierto, estuve atento. Eso es lo primero que el Señor está diciendo, a velar, a estar despierto, a ponerse las pilas. Después, ¿qué dice? ¿Velad y qué? Ser sobrios y velad. Después dice, ¿por qué razón? Porque vuestro adversario es el diablo. Adversario del diablo. Y adversario del diablo significa que él está decidido a lo que dice este versículo. ¿Qué dice? El adversario del diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Que a propósito, miren familia, yo creo que cuántas veces en estos 6 años yo estoy aquí hablando del diablo. Yo creo que esta es la primera vez que estoy mencionando al personaje más de la cuenta. Pero hay que considerarlo. Uno de los problemas de pronto ha sido ese, que a veces dicen, alguien decía que al enemigo para derrotarlo hay que conocerlo. Y por supuesto que el énfasis de nuestra vida debe ser el Señor, su Santo Espíritu. Pero tenemos que saber cómo es que el enemigo trabaja. No para culparlo, porque yo soy el que tengo la responsabilidad, pero sí para poder descubrir qué es lo que hace. Entonces fíjense acá, yo no sé si usted y yo somos tan conscientes de que el diablo es un adversario de verdad, y cuando usted se encuentra ante un león, ¿cuál es la expectativa que tiene el león con usted? Devorarlo. O sea, piense por un instante, a menos que pues el león sea cristiano. Pero si es cristiano, de pronto el león va a decir, bendice Señor los alimentos que le vamos a poner en este día. ¿Vamos? Pero, por favor, entienda esto. Este versículo dice que el enemigo tiene un objetivo claro y definido. ¿Cuál es? Devorar. Ahora, cuando un león devora a algo o a alguien, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, las boas, ¿cómo devoran una vaquita, un becerrito? ¿Ah? Se la tragan entera. Y yo pregunto, ¿cómo será mejor morir? ¿Que lo traigan entero o por pedazos? Pero ¿Sí o no? Bueno, algunos diremos, yo personalmente preferiría enterito, pero no necesariamente, porque esa muerte enterito debe ser terrible, porque esa muerte es por asfixia. Pero, pues imagínense el otro panorama, usted puede bailar con la más fea, destrozada. ¿Y qué hacen los leones? Pues agarran, desgarran. Entonces, cualquiera de las dos cosas, pero la Biblia ahí no dice que nuestro adversario, el diablo, anda como boa arrastrando que se le va a tragar. No, dice como un león rugiente. La palabra rugiente en el hebreo es rabioso. O sea, que la característica de esa acción del enemigo es absoluto odio contra usted, contra mí. Y sabe una cosa, familia, usted y yo no somos muy conscientes de eso. Y andamos en una frescura en medio de mí. Y de pronto usted y yo no hemos sido destruidos por la misericordia de Dios, pero hay un punto donde ya el Señor no puede hacer nada.
No puede hacer nada. Y si quiere una prueba, váyase ahorita, mañana para el zoológico aquí de Palm Beach y viole las normas y métase. A ver qué pueden hacer los guardas. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Aunque esos leoncitos están bien alimentaditos y ya de pronto hasta no le pasa nada. Esa es la lógica. Pero lo que les quiero pedir por el Espíritu Santo es que entendamos la realidad de ese peligro. Y frente a eso, entendamos que tenemos que tomar decisiones en el velar y en el ser sobres. Porque esa es la salida que el Señor promete. Versículo 8. Anda, ¿a dónde? Alrededor. ¿A dónde andan las minas? Andan alrededor. Entonces, durante estos 10 sábados y estos 2 meses larguitos, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a descubrir cómo enfrentar y desactivar esas minas que usted y yo de pronto no sabemos que están ahí instaladas y ya las estamos para pisarlas o ya las pisamos. O 2, cómo prevenir el meternos a un terreno donde haya minas. ¿Cuál es el problema de las minas en Colombia? Nadie sabe dónde está. Que no hay letreros que digan peligro, minas. El que siembra las minas, ya sean los guerrilleros o el ejército, no sé si el ejército, pero puede ser, no sé. Quien la siembre no va a poner el avisito. En estos días estaba un incendio que hubo y entonces no pudieron entrar porque el campo era minado. Todo minado. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Pero el Espíritu Santo sí nos da la capacidad de poder entrar. Vamos a Mateo 13. Volvamos a Mateo 13 y vamos al versículo 30, porque la historia quedó ¿hasta dónde? Quedó hasta que sembró la semilla buena, se quedó dormido, el otro vino y sembró la cizaña mala, o bueno, la cizaña. ¿Y qué pasó en el 30? ¿Qué instrucción? Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejar crecer juntamente con lo uno con lo otro, hasta que la siega llegue. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Entonces, ¿qué promesa es esa? La promesa es, usted y yo debemos comenzar a velar y comenzar a ser sobrios para empezar a descubrir y decir cuál es mi realidad, si ya estoy metido en un terreno de minas, si ya estoy con el pie sobre una mina, si estoy por meter el pie en una mina, si acabé de pasar por unas minas y no me di cuenta. Empezar a descubrir cuál es la realidad de lo que nos está pasando. Y esas minas van apareciendo y han sido sembradas, como dijimos al principio, para destruir. Esas minas están allí y si usted y yo no reaccionamos, vamos a ser destruidos. Ahora, aquí hay 2 cosas que vamos a trabajar estos 2 meses. Cuando usted es humilde y reconoce su realidad y sabe que hay minas y que esas minas fueron sembradas y que usted y yo de pronto hemos estado alimentando esas minas, las hemos estado hasta promocionando. Nunca las vimos como minas, porque si las hubiéramos visto como minas, pues no lo hubiéramos hecho, pero de pronto nos estamos dando cuenta de decir, wow, yo me metí en esta, estoy corriendo peligro. Entonces, hay 2 salidas. Si yo reacciono en el velar y ser sobrio, yo voy a empezar a tener un trato con Dios. ¿Estamos? O sea, yo empiezo a decirle, Señor, aquí está mi realidad, estoy metido en problemas, estoy comenzando a darme cuenta de lo que está pasando. Yo ahora quiero empezar a tratar contigo en el velar y en el ser sobrio, porque tú me vas a guiar para salir adelante.
Ahora, piense en este ejemplo que alguna vez yo he dado. Usted dura 10 años, 8 años diciéndole a su niño. Por ejemplo, Ruby, me imagino que lleva, ¿cuántos que tiene la niña? 4 años. Lleva por lo menos 3 o 2 años diciéndole a la niña que no puede atravesar la calle sola. Se lo ha dicho, ¿no? Bueno. Pero si la niña está ahí en el jardincito y la pelotica se le va, ¿qué cree usted que la niña va a hacer? O sea, la niña le va a olvidar la instrucción de los 2, los 4, los 6, los 7 años diciéndole, no puede pasar sola. Ella va a reaccionar y va a salir. Entonces, doña Ruby, ¿qué va a hacer? Va a ponerse a orar. Tiene que actuar. ¿Ah? Va a empezar a decir, Señor Jesucristo, gracias, porque ese camión que va a pasar ahí no es un camión, sino un carrito chiquito. Es una bicicleta. Y va a pasar y no va a pasar, el camión va y no va a pasar nada. No. Usted como padre, ¿qué hace? Usted entra en acción. Ahora, mire ahora este panorama. Ya vimos el panorama del león que está dispuesto a destruirlo si usted y yo le damos oportunidad. Ahora mire el otro panorama. La disposición de Papá Dios para entrar en acción. Solo que Él está esperando ¿qué? Él está esperando que, ¿qué esperaríamos de Melanie? Que la niña ¿qué haga? ¿Qué es lo que esperamos que la niña haga? Que la niña reaccione, que la niña sea consciente de lo que está sucediendo, puede suceder, y no salga tras la pelota, porque su pasión, su emoción, sus sentimientos es la que la llevan a tomar la pelota. Pero entonces la niña dice, no, la pelota es menos importante que mi vida. Empieza a ser consciente del peligro. ¿Por qué el niño sale corriendo? Porque no es consciente del peligro. ¿Por qué usted y yo estamos pisando mina y nos estamos metiendo en un territorio peligroso que nos va a destruir? Porque no somos conscientes de ese peligro. O será que usted y yo sabemos, vea, aquí hay cocodrilos, bueno, vamos a hacer camping. No, es sencillo, no lo voy a hacer. ¿Estamos? Pero entonces aparece la otra escena en donde si yo no reacciono, o sea, si Melanie no reacciona, entonces ¿quién reacciona? Entra la mamá actual, entra el papá actual. En este caso, ¿quién va a empezar a actuar? Dios. Entonces ahí aparece un trato de Dios, que es diferente. El primero, ¿cómo se llama? El trato con Dios. Es el que yo mismo inicio. Y es el que yo mismo digo, Señor, ya, a esto le voy a meter mano, no más. Yo voy a aprovechar esta oportunidad, no más. Yo quiero frentear esta situación, quiero que me ayudes, quiero trabajar. ¿Qué hizo, por ejemplo, Jacob? Él frenteó la situación. ¿Se acuerdan con el ángel? Ya él se cansó. ¿Cuál era la mina terrestre de Jacob? La mentira, el miedo, la amargura, la culpa. Hasta que él dijo no más. Y se había vuelto un ¿qué? Un bandido, estafador. Tumbó a todo el mundo. ¿Y a él qué le habían hecho? También lo tumbaron. Hasta que él llegó y dijo no más. Y le dijo al ángel, le dijo, voy a pelear contigo hasta que tú hagas algo conmigo, me bendigas. Y dice que él peleó ¿hasta qué horas? Hasta el alba. O sea, decidió ¿qué? Velar y ser sobrio. Decidió ser maduro, enfrentar la situación, reconocer la situación. Inició un trato con Dios. Entonces, Papá Dios, ¿qué va a hacer? Va a actuar de la forma en que usted y yo estamos necesitando, y como usted y yo estamos en la disposición de hacer el ajuste, pues vamos a empezar a oír al Señor. Pero ¿cuál es el problema del trato de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Qué va a hacer la niña cuando Ruby salga corriendo, la agarre del brazo y la aleje?
Se va a poner brava. ¿Qué va a hacer, hermana? Gritar, Mamita, llorar. gracias. Dios te bendiga. No le gusta. ¿Cierto que no? No. La niña va a llorar. ¿Y qué va a decir? Mamá mala, No te quiero. mi pelota, mamá, usted no me... Bueno, va a armar todo. Usted y yo hacemos lo mismo con el Señor. ¿Y el Señor qué dice? Porque yo te amo, te quiero rescatar. No quiero que seas destruido por esa mina. Y entonces ahí es donde entra el trato de Dios. ¿Cómo se llama el trato de Dios? Se llama la disciplina de Dios. Y hay cosas que usted y yo hemos estado cediendo y hemos estado aplazando. Y usted y yo decimos, pero no pasa nada. Todo está bien. Todo está bien. Es el trabajo, vamos bien, la plática va bien, todo, vamos bien. En un momento dado, la mina explota. Y cuando la mina explote, usted va a ser destruido. No hay otra alternativa. Por eso, familia, para orar en esta noche, quiero animarle a que revisemos cuáles son las 10 trampas que vamos a trabajar. Primera trampa. Si quiere apuntarlo para que vaya orando, el orgullo. Es la primera mina terrestre que nosotros tenemos que enfrentar. Desactivar el orgullo. La segunda, la envidia. Vamos a descubrir cuántos de ustedes creen que la envidia puede destruir su vida. De pronto no somos muy conscientes. Uno dice, no, a la envidia no, pues. ¿Y quiénes dicen que envidia es la sana? Exacto, la envidia es la buena. Envidia de la buena. Tercera mina, la inseguridad. No sé si esto que estamos planteando va a ser importante para su vida. La permisividad. Ser permisivos. Permisividad. Ser laxos. La amargura y el rencor. Son primas. La amargura y el rencor. La desilusión. ¿Quién puede creer que la desilusión pueda usted destruirlo? ¿Ok? Desilusión. El temor. ¿Están apuntando? El temor. Hay que desactivar la mina del temor. O quizás usted y yo hemos estado caminando en medio del temor, y ya estamos destruidos. Ya hay un momento que vamos paralizados, pero lo veremos. La indolencia y el desánimo. Indolencia. ¿Qué es una persona indolente? No tiene misericordia. Sin misericordia. Velocidad 60 millas. Vamos a 90. No pasa nada. Y desánimo. 9. El pecado sexual. Todo lo que tiene que ver con sexo. Y el mal manejo del sexo. ¿Será que eso podría destruir nuestras vidas? Y por último, el amor al dinero. Jaimito, ayúdame a poner, por favor. Bien, vamos a terminar para hablar. A Hebreos capítulo 4, versículo 16. El amor al dinero. Recuerden, una por semana la vamos a trabajar. Hebreos 4, versículo 16. Dice que en medio de la situación, miren la salida que el Señor da. Cuando usted y yo estamos en medio de las minas, en medio de la situación, usted y yo podemos estar en medio del orgullo, lidiando con el orgullo, lidiando con la envidia, con la inseguridad, la permisividad, lidiando con la amargura, lidiando con el temor, la desilusión, lidiando con ataduras sexuales, lidiando con amor al dinero. Miren lo que dice
el Señor en Hebreos 4:16. Dice, en ese momento, ¿qué? Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Qué es lo que uno más necesita al frente de una mina terrestre? ¿Qué es lo que uno más necesita? Confianza. ¿Y qué es lo que usted y yo más estamos viviendo frente a una mina? Pues es miedo, desconfianza. Pero el Señor dice, acérquese a mí confiadamente al trono de ¿qué? Al trono de la gracia. ¿Por qué usted y yo terminamos en un terreno de minas? ¿Por qué terminamos en medio del terreno de minas? Por pecado. En algún momento nos salimos del rumbo y nos metimos a un campo minado. ¿Por qué nos pasó eso? Pecamos. Sencillo. Pero ahí el Señor dice, en ese momento, acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acuérdense que durante hace 2 años trabajamos buen tiempo lo que es la diferencia entre gracia y misericordia. Y es bueno que lo recordemos. Ahora, ¿qué dice al final del versículo? Acérquese confiadamente. Acerquémonos al Señor confiadamente. Porque allí vamos a recibir ¿qué? El oportuno. Frente a una mina, usted y yo, ¿qué es lo que estamos necesitando? Un socorro oportuno. Si usted está ahí frente a una mina y la ayuda le dice, no, vamos a llegar allá en 20 días. Usted necesita ese oportuno socorro. Porque en términos de minas no hay tiempo que esperar. Porque hay alguien que está interesado en destruirnos. Pero la palabra de Dios nos está dando la salida. Vamos a Proverbios 4:27 y terminamos. Proverbios 4:27. Si estamos hablando de minas, es porque estamos hablando de ¿qué? Vamos a ver qué dice Proverbios. ¿Ah? Vamos a ver el 27. Dice, no te desvíes. Cuando dice no te desvíes, ¿de qué está hablando? La dirección. Los pies. ¿Cuál es el peligro de la mina terrestre? ¿Que usted la toque con las manos? Con los pies. ¿Y el versículo qué está diciendo? No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y aparta tu pie de la mina. Ahora uno dice, sí, tan fácil. Veamos el 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Estamos? En medio de la mina, el Señor me está diciendo, tus ojos tomen una decisión de mirar lo recto y tengan la capacidad de extenderse hacia lo que yo tengo para adelante. O sea, el Señor está diciendo, en medio de la mina, yo te voy a sacar y te voy a continuar por el camino que yo ya te he dicho por dónde es. Y dice el 26, examina las sendas de tus pies. O sea, ¿examina qué? Examina las sendas. ¿Qué son las sendas? Los caminos. Examina los caminos de tus pies. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted y yo caminamos sin darnos cuenta qué es lo que hay en el piso? No observamos, somos muy así, y por eso estamos posiblemente a punto de meternos en problemas, o ya podemos estar en problemas. Pero sea la situación lo que sea, hay una salida, y yo espero en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, comenzando por mi propia vida, en estos 2 mesecitos podamos aprender a ver las cosas de otra forma para que tomemos decisiones.
que usted y yo seamos conscientes de esas minas para que no sigan haciendo daño y destruyendo nuestra vida. Y que usted y yo nos atrevamos a hacer tratos con Dios. Y no a que el Señor tenga que pegar el carrerón, a tener que disciplinarnos para que actuemos como Él quiere. La otra es, ¿usted quiere la disciplina de Dios? ¿Usted la quiere? ¿Quién decide? Y por favor, no es amenaza, la disciplina es un acto de amor. Pero Dios nos da la alternativa, la oportunidad de decir, no, papito, yo quiero empezar a hacer las cosas. Quiero tu dirección, voy a hacer los ajustes. Y esa es la invitación para estos 10 días en el que vamos a cerrar en el centro. Bueno, este es un testimonio, don José Julián. Venga, miren que les voy a contar, ya vamos a orar. Sigan bienvenidos. Miren, José Julián está tratando de venir para el CENTI desde las 3 de la tarde. Bienvenido. Venga. Ellos nos estamos conociendo. Hola, mi amor.